Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo 22º del tiempo durante el año. Tal vez el tema central de las lecturas es la humildad, la pequeñez, algo que de manera particular nos invita a vivir el Evangelio. En el Antiguo Testamento hay una imagen muy fuerte que se repite así sistemáticamente y un término que se denomina anahuín, los anahuín, que son los pequeños, los pobres, los despreciados del mundo, y son los queridos y amados por Dios. Y esta imagen es muy recurrente porque Dios ama y quiere a los humildes y a los pequeños y da su gracia a ellos y resiste a los soberbios. Y de hecho así nos lo dice la primera lectura, que nos dice: mientras más encumbrado sea tu puesto, más humildes debes ser. La soberbia hace crecer una planta en nuestro interior que es difícilmente posible de erradicar. Pero tal vez lo más significativo es cómo termina el libro del Eclesiástico, que nos invita a tener la capacidad, el corazón atento o prudente para escuchar y meditar los proverbios. Y esto lo podemos aplicar a todo lo que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, es decir, meditar la palabra de Dios. Y el inteligente, el sabio, dice siempre, pide tener un oído atento. Y esto también es muy importante, porque el soberbio difícilmente escucha. El soberbio se escucha a sí mismo y escucha sus conclusiones, sus elucubraciones. Difícilmente pueda tener la capacidad de escuchar a los demás, porque él cree que tiene la verdad y que nadie le tiene que explicar nada ni nada. Y por eso la Sagrada Escritura nos invita a esto, a tener esta capacidad de meditar la palabra de Dios, pero unida a esa meditación de la palabra de Dios, el oído atento a los demás, porque Dios también se sirve de los demás para ayudarnos, para hacernos crecer. Y es un signo de humildad precisamente saber que no somos Dios para tener la razón en todo, sino todo lo contrario, es decir, saber escuchar al otro. Unido al Evangelio hay una estrecha relación, porque precisamente ante una situación eventual que Jesús veía que buscaban los invitados los primeros puestos, les dice: mire, si te invitan, ve al último puesto. No vaya a ser que te sientes en el primer puesto, venga el que te invitó al banquete y te mande a sentarte al último y así quedes humillado. Esta imagen tan gráfica, tan significativa, no es otra que la vida de Cristo mismo. Jesús, que es Dios, Jesús, que es el Señor del universo, no buscó los primeros puestos. Nació humildemente en un pobre pesebre, podría haber nacido en un palacio, podría haber nacido con todos los esplendores que nosotros nos podríamos imaginar. Es más, el hecho mismo del nacimiento de Cristo es un hecho que sucede en lo más silencioso, en lo más oculto. Pero sin embargo, la historia nos lo hace recordar todos los 25 de diciembre. Pero en ese momento, María, José y el niño, no había nada más y unos animales. Es decir, a los ojos del mundo pasó totalmente desapercibido. Y así fue la vida de Cristo, constantemente. Es más, cuando lo buscaban para hacerlo rey, porque claro, su fama iba creciendo, los milagros que hacía, las enseñanzas, Jesús, ¿qué hace? Huye, desaparece, no quiere que lo hagan rey, no quiere ser rey, al menos no de este mundo, porque él es rey de otro mundo. Y por eso toda su vida es un estar oculto. Hay un solo lugar donde Jesús quiere reinar, uno solo, y es precisamente en la cruz. Celebración que vamos a tener dentro de poco, la exaltación de la Santa Cruz, esta imagen: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Jesús reina en la cruz, pero la cruz no es un trono de gloria, no es un trono de poder, de fama, de honores, no, es todo lo contrario. La cruz es un trono de oprobios, de sufrimientos. Pero es ahí donde Jesús quiere reinar para enseñarnos el camino que nos lleva a la verdadera felicidad.
Por eso nos lo dicen así las lecturas, esta invitación a ser humildes, a reconocer que necesitamos de los demás. Esta imagen de los anahuín de Dios, de los pobres, del humilde, es decir, ¿cuál es la imagen más fuerte? El pobre necesita de los demás, no tiene recursos, no tiene nada, necesita de los otros y necesita de Dios. Esta imagen que nos hace comprender el sentido de la liviandad de las cosas del mundo se aplica perfectamente a nuestra vida espiritual, porque en realidad la verdadera pobreza no pasa solamente por la pobreza exterior, sino por la pobreza de corazón. Es decir, ese deseo de no estar apegado a las cosas del mundo y de tener solamente a Dios en el centro. Nosotros tenemos como patrono, que celebramos hace poco, a San Luis Rey de Francia, que vivía en la opulencia, era rey, tenía muchos reinos, gobernaba y evidentemente mucho dinero y demás, pero sin embargo, él es santo. O sea que si es santo, vivió en la pobreza, no vivió apegado a esas cosas, preocupado por todo eso que tenía que hacer. La preocupación lógica de lo que puede ser un gobernante, pero no esa adhesión tal vez de nuestro corazón de manera desmedida a esos bienes temporales que no merecen el amor de nuestro corazón. El único que merece el amor de nuestro corazón es precisamente Jesús. Y Él tiene que ser nuestro tesoro y en Él tiene que estar nuestro corazón. Este domingo la liturgia nos invita a pedirle a Dios esa bellísima virtud hoy tan despreciada, parece que va contra el mundo, porque parece que hoy uno es más cuando nos empoderamos, cuando demostramos que somos, que sabemos, cuando hacemos valer nuestros derechos, cuando nos ponemos por encima de los demás, cuando decimos lo que pensamos, aunque destruya medio mundo. Parece eso que... Cuando uno mira a la Virgen, cuando contemplamos a María en el silencio de su vida, ¿cuántas cosas podría haber dicho María? ¿Cuántas cosas podría haber dicho? ¿Cuántas cosas podría haber dicho a la gente que trataba mal a Jesús? ¿Cuántas cosas le podría haber dicho a los apóstoles? ¿Cuántas cosas? Es decir, ella medita y las guarda en su corazón, pero su vida es una vida oculta, silenciosa. Pero no por eso nosotros dejamos de comprender la grandeza de su persona, la enormidad de su tarea y de su misión, que sigue marcando los siglos de los siglos y toda la historia de la humanidad. Es decir, María en su silencio, y en ese silencio objetivo y subjetivo, porque en el Evangelio dice muy pocas cosas, sin embargo, su tarea y su papel trasciende enormemente su vida. Hace poquito, el viernes, celebramos a San Juan Bautista. Y cuando uno piensa en la vida de San Juan Bautista, primo de Jesús, tuvo ese encuentro con Jesús cuando aún no habían nacido, cuando se encuentra Santa Isabel y la Virgen María, vive en el desierto, en el silencio. La muerte de San Juan Bautista es una muerte que pasa totalmente desapercibida. Muere en la cárcel, solo, a instancias de una mujer que no lo quería y que cuando se dio la oportunidad quiero la cabeza de Juan el Bautista. Fue el soldado, le cortó la cabeza y se la lleva en una bandeja. Es decir, una muerte totalmente silenciosa, oculta, incluso podríamos decir una muerte despreciable, pobre San Juan Bautista. Digo, porque el resto de los mártires al menos moría dando testimonio. Él, en la cárcel le cortaron la cabeza y se la llevaron. Pero sin embargo, cada vez que celebramos su fiesta, nosotros revivimos ese evangelio que nos recuerda lo que sucedió. Y recordamos el acto heroico que hizo de testimoniar la verdad. O sea que el gran triunfo de la cruz y el gran misterio de la cruz no pasa por la gloria del mundo, sino por el silencio de ese ofrecimiento de toda nuestra vida. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima. Hacemos nuestra profesión de fe.